Entonces, a ver, un pequeño repaso, bien rapidito, ¿ya? ¿Cómo era? ¿Cómo era la integral de Riemann en R? Ya la que aprendimos en Mate 2, ¿ya? Entonces, a ver, repaso, Mat 022. Entonces, a ver, el objetivo de la integral de Riemann, ¿no es cierto? Era qué cosa, calcular el área bajo una curva, ¿no es cierto? Con rectangulitos. A ver, entonces nosotros teníamos acá una, digamos, una función f de x, ¿ya? ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? ¿Ya? Digamos que el dominio donde yo quiero calcular el área era un dominio A, B. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos era generar una partición, ¿no es cierto? Generar distintos elementos que están en esta recta, que vamos a llamar x0, x1, x2 y así sucesivamente hasta un xn, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo primero que hacíamos era definíamos una partición. Entonces, definíamos una partición. ¿Qué era una partición entonces? Una partición era un conjunto de puntos, ¿ya? Un x0, un x1 y así sucesivamente hasta un xn. Entonces, a esta partición le vamos a poner un subíndice porque tiene n puntos, ¿ya? Además, uno lo que definía prácticamente la naturaleza de esta partición era el espacio que había entre cada elemento, ¿ya? Por ejemplo, el, escribámoslo más abajito, el espacio que hay entre un elemento y el otro, ese lo anotábamos como delta xi, ¿ya? Y vamos, delta xi como la distancia entre un elemento y el anterior, ¿ya? Esa era la distancia. En el caso, en el caso en que la partición, ya era una partición regular, ¿ya? Fuese regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Es que todos los puntos que estoy acá disponiendo son todos x-paseados, es decir, que están todos a la misma distancia unos de los otros, ¿ya? Si fuese ese el caso, el delta xi se calculaba como b menos a partido de la cantidad de puntitos que uno quisiera poner, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que uno hacía? A ver, uno cuando iba en el curso primero hablaba de la suma superior y la suma inferior, ¿no es cierto? ¿Cuál era la suma inferior y la suma superior? La suma inferior era armar rectangulitos que se generaban por debajo de la curva, ¿no es cierto? Ta, 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 tam, que iban por debajo. Pam, pam, pam. Y así uno iba armando el área que iba generando debajo de la curva, pero con rectangulitos por debajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo primero que hacía? Era eh, armar la suma inferior o la integral inferior, que la anotamos como la integral y acá anotamos un simbolito por abajo, ¿ya? De f de x en dx. Esta era la integral inferior de Riemann. Y a su vez, también nosotros armábamos la suma superior, que era con rectangulitos que iban por arriba, ¿no es cierto? Que calculaban el área por arriba, ¿ya? Entonces, la integral superior, que la anotábamos como la integral desde A hasta B, y acá uno le ponía una barrita arriba, de f de x en dx, y si es que estas dos integrales, la integral inferior y la integral superior, coincidían, decíamos que la integral era Riemann integrable. No sé si se acuerdan.
¿ya? Entonces, llamábamos a f Riemann integral, ¿ya? Eso como un repaso muy a la rápida, que las ideas se van a repetir, ¿ya? En Mati 4 también vamos a hablar un poquito de la suma superior, también vamos a hablar un poquitito de la suma inferior, ¿ya? Y también vamos a hablar de particiones. Pero la idea viene de extrapolar lo que ya aprendimos en Mate 2, que va a haber una suma inferior, va a haber una suma superior, y si esas dos sumas coincidían, nosotros estamos hablando de una función Riemann integral. ¿Ya? Hasta acá. Vamos bien con eso, ¿no es cierto? Solo repaso. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, impeque. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia acá en Mate 4? ¿Ya? La siguiente. A ver. ¿Cómo vamos a extender esto a R2? ¿Cómo extender esto? Extender esto a R2. ¿Por qué? Porque ahora, ojalá todos los dibujitos me queden bonitos, vamos a tener una función, digamos que está por acá arribita, ¿ya? Que va a ser z igual a una función que dependa de x y de y. Es decir, que uno tiene un x, uno tiene un y, ¿no es cierto? Y un puntito de x, y me va a representar una imagen en el z, ¿no es cierto? En la gráfica que está ahí arriba, ¿ya? Entonces, si me devuelvo el ejemplo, ¿qué hacíamos en la integral de Riemann de mate 2? En la integral de Riemann de mate 2 tomábamos el dominio y lo particionábamos, le generábamos una partición, ¿no es cierto? Seleccionábamos distintos puntitos del dominio. Entonces ahora yo tengo que ver cuál va a ser el dominio que está, en el cual vamos a estar trabajando. El dominio va a ser lo que está en el plano en XY, ¿no es cierto? Lo que está acá abajo. Entonces, a ver, eh, ahora, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar en subdominio. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tomar el dominio que va a ser los x, y, y supongamos que vamos a estar trabajando en un rectangulito, ¿ya? Digamos que este punto vale A, este otro punto vale B, este punto vale C y este punto vale D, ¿ya? Tan, 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 tan. Entonces, el dominio, bueno, si es que no me voy chueco, el dominio va a ser este rectangulito, ¿ya? Entonces, para generar una partición, para generar una partición, necesito particionar primero que todo los X. Entonces acá voy a generar un X0, un X1, un X2 y así sucesivamente. Y acá voy a particionar los Y, ¿ya? Entonces este va a ser el I0, después vamos a poner un I1, un I2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a generar acá? Se va a generar una grilla, ¿ya? Entonces, este dibujo que estoy haciendo de manera muy aproximada, yo ya lo traje un poquitito avanzado, ¿ya? Y se los muestro acá. Acá tengo un pequeño torpedo, pam, 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 pam. Aquí está mi torpedo, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo acá. Pum. Aquí está mi torpedo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre este torpedo, ¿ya? Ok. Tenemos entonces, fíjense que son las mismas letras, acá está el A, acá está el B, acá está el C, acá está el D. Y ahora se generó una partición tanto en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Entonces, escribamos esto. Entonces, consideremos como dominio
el rectángulo R, ¿ya? Que va a ser el rectángulo A, B, cruz C, D, ¿ya? Que es un subconjunto de R2, ¿ya? Este va a ser el dominio, ¿ya? Y además, las particiones X0, que va a ser el extremo izquierdo, el X1, un X2, y así sucesivamente hasta un XM, ¿ya? M de mamá, que va a ser el extremo B, y la partición del eje Y, que va a ser un Y0, un Y1, Y2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta un YN, ¿ya? Mucho cuidado, que la cantidad de puntos que yo elija para el X y para el Y no necesariamente tienen que ser iguales, ¿ya? Acá yo tengo libertad de acción. ¿Podrían ser iguales? Sí, pero a priori no es necesario, ¿ya? Vamos a poner una cantidad de puntos M para el X y una cantidad de puntos N para la Y, ¿ya? Y en el caso, en el caso en que la grilla, ¿ya? La grilla, esta grilla rectangular, sea regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Que todos estos cuadraditos o rectangulitos que se me van generando son todos de iguales dimensiones, ¿ya? Si son todos de iguales dimensiones, quiere decir que la distancia que hay entre cada xy y entre cada yi son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que los delta xy y los delta yi, ¿a qué van a ser igual? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿A qué sería igual el delta xy si es que la grilla es regular? B menos A partido en N, ¿o no? B menos A partido en... Mucho cuidado, que acá ahora estamos ocupando la M, ¿no? Ah, M, claro. ¿Cuál es? ¿Y la delta yi? Lo mismo, D menos C sobre Partido. N. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos una grilla, ¿ya? Y sobre esa grilla, fíjense que se van formando distintos rectangulitos, ¿ya? Que acá los vamos poniendo con un índice, fíjate. Para los que están ubicados acá, entre el X0 y el X1, este va a ser el R1N, R1J, R12, R11, ¿ya? Entonces, lo único que estamos haciendo es ponerle un orden, ¿ya? Entonces, ¿qué lo escribimos? Definiremos los subrectángulos R y J, ¿ya? ¿Cómo van a ser compuestos estos subrectángulos? La coordenada xy hasta el xy menos 1, cruz, el y, perdón, el yj, hasta el yj menos 1, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿ya? La primera cosa que vamos a hacer a partir de esto es definir qué vamos a llamar una suma de Riemann, ¿ya? Fíjense bien, fíjense bien. Claro, es como una matriz, ¿ya? Es como que el patio de tu casa tú lo ordenaras y le pusieras como coordenada a cada punto del espacio del patio, ¿ya? Por decirte algún ejemplo. Entonces ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. Dentro de cada rectangulito, por ejemplo, si yo me paro en ese que está coloreado, voy a seleccionar un elemento, ¿ya? Un elemento que le voy a poner el X asterisco y el Y asterisco, ¿ya? Fíjate que dice IJ porque proviene del rectángulo IJ, nada más. Pero si yo tomo un elemento, ¿ya?
un elemento aleatorio, eso me va a permitir definir la suma de Riemann en R2. Veamos cómo se escribe una suma de Riemann en R2, ¿ya? Entonces, escribámoslo. Si X asterisco IJ, Y asterisco IJ está en el rectángulo RIJ, definimos dos puntos, y acá lo ponemos acá en rojito, la suma de Riemann en R2, ¿ya? La suma de Riemann en R2 de la función f, de la función f, de la función f, bajo la partición P, bajo la partición P, ¿ya? De rectángulos R y J, R y J, como, y aquí lo voy a anotar con la letra sigma, ¿ya? Esta es la letra sigma, ¿ya? Entonces la suma de Riemann de la función f bajo la partición P, ¿ya? De los puntos X asterisco, Y asterisco, va a ser igual a la doble sumatoria desde J igual a 1 hasta N, desde I igual a 1 hasta M, de F evaluada en X y J asterisco, Y y J asterisco, por delta XI por delta YI. Entonces, a ver, anotemos eso y lo explicamos de inmediato, ¿ya? Anotemos eso y lo explicamos de inmediato. Por mientras, yo voy a aprovechar que acá tengo un pequeño torpedo para poder explicar eso. Sí, pum, copiar y lo pego acá. Y aquí tengo mi pequeño torpedo, ¿ya? Entonces, a ver, ahora retomamos acá. Tratemos de entender qué es esta cosa, esta suma de Riemann en R2 y por qué tiene doble suma, qué onda. ¿De dónde viene esto, profe? ¿Está loco? No, no estoy loco. A ver, cuando nosotros calculábamos la suma de Riemann en R, la que vimos en Mate 2, era algo así. La sumatoria de un F evaluado en un XY por un delta XY, ¿no es cierto? ¿Y por qué la sumatoria? Porque cada uno de estos elementos representaba el área de cada rectangulito, ¿no es cierto? Pum, 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 pum. Y por eso nosotros los vamos sumando y me da el área total. Entonces ahora, ¿por qué sale, por ejemplo, un delta XY y un delta, y acá me comí, un YJ? Acá me comí la J. Ahí sí. ¿Por qué sale un delta XY y un delta IJ? Entonces yo me voy al dibujito que tengo acá abajito. Entonces, a diferencia de que tener rectangulitos, nosotros ahora vamos a tener paralelepípedos. Fíjate que acá está la grilla, acá es la base, ¿no es cierto? Acá está la grilla. Y para calcular el volumen de este paralelepípedo, nosotros primero necesitamos el área basal, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el área basal? Bueno, el área basal es simplemente el producto que tengo acá, el producto de delta XY por el producto de delta Y y J, ¿ya? ¿Y cuánto vale la altura que voy a considerar para este paralelepípedo? Ah, bueno, la función, la función evaluada en algún punto de esta zona que está coloreada en rojo, ¿ya? Entonces, a priori, hasta acá, lo único que te he dicho que a esta cosa la vamos a llamar suma de Riemann, ¿ya? A esta cosa la vamos a llamar suma de Riemann.
¿Ya? Nada más. No te he hablado de suma superior, de suma inferior, nada más. Solo si yo tomo este estilo de sumatoria, esta la vamos a conocer como suma de Riemann, la cual va a depender de qué función estemos considerando, de cómo hayamos particionado la grilla que está acá abajito, porque no necesariamente esa grilla va a ser regular, no necesariamente todos los espacios que tienen cada uno de esos rectangulitos van a ser iguales, podrían ser distintos, pero acá en el curso, ¿para qué nos vamos a complicar? Los vamos a hacer iguales, pero podrían ser distintos. Y también de qué punto estamos ocupando en cada rectangulito, ¿ya? Porque nos va a dar lo mismo si yo ocupo un punto por acá que un punto por acá. Me van a dar distintas alturas, ¿ya? Hasta acá. ¿Hay dudas, preguntas? ¿Se entiende qué es la suma de Riemann en R2? Así hasta acá como la hemos definido. Profe, una consulta. Sí, dime. El par de arriba, el X asterisco y J, ese es Ujú. lo mismo que el que está en la fórmula ahí, el X asterisco, coma y asterisco. Sí, o sea, no es, fíjate que cuando yo pongo acá X asterisco IJ, Y asterisco IJ, este es el elemento un rectangulito, de un rectangulito. Y cuando digo acá X asterisco Y asterisco, sin IJ, estoy englobando a todos, ¿ya? Estoy englobando Ya, a todos, porque es como, porque va a depender esta suma de qué puntito yo esté utilizando en este rectángulo, en este otro rectángulo, quizás lo ocupe más tirado para allá, otro para acá, uno más al centro. ¿Se entiende, no? sí, sí, sí. Ya, Entonces, gracias. este es el punto particular de cada rectángulo y este es el set de todos los puntitos. Ya. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿Consulta? Profe, Sí, dime. sé que dice esta misma pregunta en Mate 2. Dale, ¿Hay dale. alguna forma más fácil de hacer esto sin tener que sacar la grilla, todo ese LSO? Lamentablemente no, mi estimado Joaquín. Esta vez no. Lamentablemente no. Pero confía que en la práctica, al igual que en Mate 2, no vamos a trabajar mucho con sumas de Riemann, ¿ya? Cuando tú en Mate 2 viste sumas de Riemann, quizás te asustaste, dijiste, "Oh, aquí morí", pero en la práctica, ¿qué había que hacer? Aplicar el teorema de Barrows, ¿no es cierto? Eh, entonces, hay que entender la idea. Con que ustedes entiendan la idea, yo me voy contento el día de hoy, ¿ya? A ver, el David me preguntó algo. El set de todos los puntitos de un solo rectángulo, ¿cierto? Exacto, exacto. De un solo rectángulo, ¿ya? ¿Habrá alguna otra duda más? Profe, ¿por qué sale ahí un sigma al principio de la ecuación? Ah, es que es a la suma de Riemann le llamé sigma. La llamé sigma. ¿Y de qué va a depender esa suma de Riemann? Va a depender de la función que yo escoja, de la grilla, de la partición que yo esté seleccionando y de los puntitos que yo esté ocupando dentro de cada rectángulo. ¿Se entendió? La suma de Riemann es sigma y depende de todas estas tres cosas. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, oye, ¿sabes qué, Rogelio? Tú me dijiste que me hiciste un repaso y me hablaste de la suma superior, la suma inferior, y acá todavía no veo nada de eso. Ah, pero es que tranquilo, acá la vamos a definir, ¿ya? Eh, ¿Ya? Si f es continua, ¿ya? Si f es continua, podemos, podemos definir, ¿ya? El m y j
y el MIJ, el MIJ mayúscula y el MIJ minúscula. ¿Y quiénes van a ser estos MIJ mayúscula y minúscula? Bueno, el M mayúscula viene de grande y lo voy a definir como el máximo valor que alcanza la función en un rectangulito RIJ. En cambio, el M minúscula lo voy a definir como el mínimo valor que puede llegar a alcanzar la función en ese rectangulito. ¿Ya? Entonces, yo perfectamente, en vez de ingresar cualquier punto acá en la suma de Riemann, ¿ya? En vez de ingresar cualquier punto X asterisco y asterisco, yo podría ingresar el punto donde se alcanza el mínimo y calcular todas las sumas de los mínimos. Y a su vez, calcular el punto donde se encuentra el máximo y calcular la suma de todos los máximos. Si yo calculo la suma de todos los máximos, yo voy a tener la suma superior. Y si calculo la suma de todos los mínimos, voy a tener la suma inferior. ¿Ya? Entonces, escribámoslo. ¿Ya? Y esto nos permite definir lo siguiente. La suma superior, que yo la voy a anotar con la letra S mayúscula de la función f bajo la partición P, como la doble sumatoria desde i igual a 1, perdón, ¿qué letra había ocupado? J, ¿no es cierto? J igual a 1 hasta n, desde i igual a 1 hasta m, de los m mayúscula y j por delta x y delta ij, y también la suma inferior, y en vez de ocupar S mayúscula, yo voy a ocupar S minúscula, S chiquitita, ¿ya? De la función P bajo J igual a 1 hasta N igual a 1 hasta M. De los M minúscula y J, delta XY, delta YJ. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué acabamos de hacer? Tomar las sumas de Riemann, pero yo me estoy enfocando en dos, en la suma superior y la suma inferior. ¿Qué son estas sumas? La suma de los máximos y la suma de los mínimos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá o no? Chiquillos, ¿estamos bien hasta acá? ¿Habrá alguna duda? Sí, Al profe, todo menos bien. en mi caso, todo bien, pero, o sea, igual, ¿qué criterios ocuparíamos, por ejemplo, para determinar cuáles serían los máximos y mínimos? Porque, no ¿Ya? sé, me imagino que un máximo podría ser como todos los que sean superiores a 10 y los mínimos como inferiores a 10, pero tendría que haber como un criterio, ¿cierto? Ya. Mucho cuidado. Fíjate. A ver, ponte tú. Ya, yo te pongo una función en R. ¿Ya? Digamos igual x cuadrado más 1. ¿Ya? Esto es una parábola que está trasladada a una unidad. Entonces, cuando yo hago una partición, ¿no es cierto? Yo me pregunto, oye, en esta partición, ¿quién es el máximo? Ah, el que está más inclinado para acá, ¿no es cierto? Y no hay lugar a dudas, ¿no es cierto? Y ese, en Claro, este caso, va a ser como el máximo I. ¿Y cuál va a ser el mínimo? Al que está más abajito, que lo vamos a llamar el MI, M minúscula I. Acá ahora, a diferencia, espero que el dibujo me quede más bonito, es que ahora hay que buscar los máximos y mínimos en muchas partes, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos una grilla
muy chueca, ¿no es cierto? Ya, aquí está el eje X, acá está el eje Y, y acá está mi función, acá arribita, ¿ya? Entonces, yo me paro acá en esta grilla. Pum, 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 pum. Entonces, en esta grilla, yo ahora, ¿qué hice? Yo en el caso de R, yo miré para arriba. Ah, dije arriba. ¿Quién era el que estaba más arriba y quién era el que estaba más abajo? Entonces, yo en esta grilla voy a mirar hacia arriba, ¿no es cierto? Por decir algo, ya por acá está el rectángulo, y digo, ah, quizá el máximo está acá y el mínimo está acá. ¿Me explico o no? Ah, claro, no, ya entendí. Ahí me quedó claro. Ya. Es que en cada grillita, en cada rectangulito, tú vas a encontrar quién es el máximo y quién es el mínimo. Si yo sumo todos esos máximos, me da lo que vamos a llamar suma superior. Y si yo sumo todos esos mínimos, me da lo que yo voy a definir suma inferior. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Hay otra duda más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Y ya con esto ya estamos listos para anotar la definición como formal. ¿Ya? Creo que alguien va a preguntar algo, ¿o no? Sí, profe, ¿puede devolverse 2 segundos a la slide anterior, por favor? Ya, Ya, listo, gracias. perfecto, de nada. Entonces, ahora, ya con esto, podemos definir la integral de Riemann en R2. Ya con esto podemos definir la integral de Riemann en R2. Porque, ojo, hasta ahora lo único que hemos hecho es definir la suma de Riemann. Solo la suma de Riemann. Y ahora, con estas definiciones que acabamos de tomar, vamos a definir la integral. ¿Ya? Entonces, la vamos a anotar acá. ¿Ya? Definición. Entonces, definiciones. ¿Ya? ¿Dónde lo tengo anotado? Lo tengo anotado acá. ¿Ya? Entonces, a ver. Sea f una función que va desde el rectángulo, ¿ya? Mucho cuidado, del rectángulo, no confundirse a los números reales, ¿ya? No confundirse con las R, este R de real y este es del rectángulo, ¿ya? Una función acotada, ¿ya? Llamamos número 1, vamos a llamar integral de Riemann o superior, o integral de superior de Riemann, ¿ya? Integral superior de Riemann, ¿ya? De la función f a la siguiente cosa. La vamos a anotar como la integral doble, ¿ya? Y igual que lo hicimos en el caso anterior, le vamos a anotar una barrita arriba, que quiere decir que es superior, sobre el rectángulo. Antes era un intervalo y lo anotábamos desde A hasta B, ahora es una región y la anoto acá abajito, ¿ya? Entonces, esta la integral superior de Riemann, como el ínfimo bajo todas las particiones de las sumas superiores. Acá es f, p. A ver, a priori como que esto uno lo ve y dice, chuta, ¿qué onda? Íbamos re bien y acá se transformó en chino la clase. No, no se transformó en chino. De todas las sumas superiores, porque fíjate, a mí me quedó clarísimo cuál es la suma superior. Tengo que tomar los máximos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero
habíamos dicho que esa suma dependía de cómo esa grilla le íbamos a disponer, ¿no es cierto? Si la grilla iba a ser dispareja, si iba a ser más chiquita, más grande, depende de cómo yo la defina, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todas las sumas superiores, dentro de todas las sumas superiores habidas y por haber, yo voy a tomar la más chiquitita, el ínfimo, y esa la voy a llamar suma superior. ¿Se entendió eso, no? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Perfecto. Lo escribo acá, entre comillas. De todas las sumas superiores, ¿ya? Las cuales dependen de la grilla que yo elija, ¿ya? Tomaremos la más chiquitita, la más pequeña. Entonces, cuando a ti te pregunten, oye, ¿cuál es la suma superior? La más chica de todas las sumas superiores. ¿Se entendió eso, no? Al menos por mi parte, sí. Perfecto. Entonces, como definimos la suma superior, por ahí alguien ya me imagino que lo podrá pensar, que viene la suma inferior. Y sigue más o menos la misma lógica. Entonces, Pero me quedó una duda. Dale, dime. Cuando dice de todas las sumas superiores, ¿en qué se diferencian las sumas superiores? ¿En el tamaño de la grilla? Exacto, exacto. Ah, Porque, entonces hay que coger la grilla más chiquitita, con los cuadritos más chiquititos, y de esa sacar las sumas superiores. mucho cuidado, mucho cuidado. Ya, mira, a ver. Porque, ya, a ver, ponte tú, si yo elijo, no sé, eh, a ver, ya, esta grilla, pum, ya, este es mi rectángulo. Estamos súper claros que si yo elijo ese rectángulo, el máximo que va a haber en ese rectángulo va a ser distinto al máximo que si yo elijo en este rectángulo, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, primera cosa, por eso todas las sumas superiores dependen de qué grilla yo elija. Porque en una grilla quizás el máximo sea un valor y en otra grilla el máximo sea otro. ¿Sí? Bueno, Pero, perfecto. Ahora, todas las sumas posibles y habidas y por haber de todas las elecciones posibles de grilla, yo voy a tomar la que me dé el valor más pequeño. ¿Ya? No necesariamente quiere decir que sea la más chiquitita. Sí, va a coincidir con que sí, pero no necesariamente hasta ahora va a ser la más chiquitita. ¿Ya? vale. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser la integral inferior de Riemann de f? Va a ser, la vamos a anotar como la doble integral. Acá, como somos tan ingeniosos nosotros los matemáticos, vamos a poner la barrita abajo y vamos a escribir el rectángulo acá abajo de la función f de x, y en el diferencial ahora es de área, ¿no es cierto? Porque estamos calculando sobre un área. ¿Y cuál va a ser? En vez de ocupar la más chiquitita, vamos a ocupar la más grande. El supremo bajo las particiones de todas las sumas inferiores. ¿Ya? Se entiende la letra, ¿no es cierto? Que acá estoy tomando la más chiquitita de las sumas superiores y acá estoy tomando la más grande de las sumas inferiores. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, sí, se entiende. Ya. Eh, si ustedes lo quieren leer con palabras, perdón, es tomar lo que está en morado y es cambiarle las letras de todas las sumas, en vez de superiores, inferiores, las cuales dependen de la grilla elegida, tomaremos la más y en vez de la más pequeña, tomaremos la más grande.
Oh, ahí me pifié. Pum. Ahí sí. Profe, se Sí, refiere al valor más grande, no como a la grilla más grande, sino que el al valor más. valor. Exacto, Ya. Ujú. exacto. ¿Hay alguna otra duda o consulta? ¿No? No, profe. Perfecto. Y ahora viene lo. Estamos siempre mirando y pensando en Mate 2. Siempre mirando en Mate 2. Si me devuelvo a la primera diapo que puse acá, antes del meme, o sea, después del meme, acá está. Fíjense, ¿qué pasaba? ¿Qué habíamos aprendido? Que si la suma o mejor dicho, la integral inferior era igual a la integral superior, no había necesidad de anotar esta barrita y lo único que decíamos que esta era la integral de Riemann de la f. ¿Ya? ¿Se entiende? Es, eso mismo lo vamos a aplicar ahora a la suma superior y la suma inferior en R2. ¿Ya? A ver, el David me dice la diferencia entre el valor y la grilla más grande. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es el valor de la suma, es el valor de las sumas de las sumas de los mínimos, pero el valor más grande posible que tú puedes llegar a alcanzar con mínimos. Y este es el valor más chiquitito que tú puedes alcanzar con los máximos. No sé si se entiende. Perfecto. Ya, entonces, le escribámoslo acá. Eh, 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 em, y decimos que f es Riemann integrable sobre el rectángulo R, sobre R, ¿ya? Que es un subconjunto de R2. Nunca olvidar que ahora estamos trabajando en R2. Si ocurre lo siguiente, si la integral superior de Riemann sobre el rectángulo de la función f va a ser igual a la integral doble, pero la inferior sobre el rectángulo de la misma función f. ¿Ya? En tal caso, solo anotaremos, y acá, igual que en Mate 2, en vez de anotar las barritas que uno bueno, omite esa barrita, ¿no es cierto? Les pone la doble integral nomás de la función f. Y chao. No hay más vuelta que darse. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces. Hasta acá. ¿Estamos bien o no? Sí, todo bien. Perfecto. Y ahora vamos a aplicar la idea que utilizó el compañero. ¿Ya? ¿Cuál fue la idea del compañero? El compañero como que ya se adelantó, porque en verdad la idea de la integral de Riemann se extiende desde Mate 2 a Mate 4. Es la misma idea. ¿Ya? ¿Cuál fue el comentario que hizo? Que, oye, al final lo que vamos a necesitar es que la grilla sea de rectangulitos más chiquititos, ¿ya? Mientras más chiquititos, mejor puedo aproximar la integral, ¿no es cierto? Mejor puedo aproximar, en este caso, el volumen que va a generar este paralelepípedo, ¿ya? Entonces, anotemos eso, ¿ya? Teorema. Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿ya?
teorema. ¿Ya? Si f es Riemann integrable, ¿ya? Si f es Riemann integrable sobre la región R, ¿ya? Y tomamos una partición de R tal que la norma de la partición, ¿ya? Se va a 0 cuando la cantidad de puntos que tomemos se vayan a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a escribir acá al ladito, que el área de los rectangulitos es muy pequeña cuando elegimos una grilla con muchos puntos. ¿Ya? Cierra paréntesis, ¿ya? Si ocurre eso, si la función es Riemann integrable y además ocupamos una grilla súper finita, entonces la integral de Riemann sobre la región R de f de x, y en dA la podemos calcular simplemente como el límite cuando el n tiende a infinito y cuando el m también tiende a infinito de la suma de Riemann que habíamos presentado anteriormente. J igual a 1 hasta n de fx asterisco y j y asterisco delta xy delta yj. ¿Ya? Entonces con x asterisco y j, y asterisco y j, un punto cualquiera. ¿Ya? Entonces acá, para que se entienda esto, también tengo otro torpedo, ¿ya? Ese torpedo está escondido acá, pum, y lo pegamos acá para que complemente lo que acabamos de escribir, ¿ya? Entonces, a ver, si la grilla que estamos, si la función es Riemann integrable, entonces lo único que necesitamos es una grilla muy pequeña para calcular el valor de la integral. Nada más. Entonces, acá hay una ilustración, ¿ya? Mientras la grilla es más finita, ¿no es cierto? Va haciéndose con mayor cantidad de puntos. De aquí, de izquierda a derecha, va aumentando el n y el m. Vamos aproximando de mejor manera el valor de la integral, ¿ya? Y la idea que quiero que se quede, con la que se queden, es que esta integral doble, ¿qué me va a entregar? ¿Qué dimensión geométrica me va a entregar? Me va a entregar el volumen que hay bajo la función f, ¿ya? Entonces acá, la integral me entregará el volumen bajo f y sobre el rectángulo R, ¿ya? Antes, en la integral de Riemann de Mate 2, la integral simple, la integral de una colita, ¿no es cierto? Me entregaba el área. Ahora que hemos incrementado en la cantidad de integrales, vamos a incrementar en la dimensión de el valor geométrico que nos está entregando. En vez de área, nos entrega un volumen, ¿ya? ¿Se entendió el teoremita o no? Que al final, si la función es Riemann integrable, lo único que necesito es una grilla fina.
Nada más. Esa es la idea que tengo que tener en la mente. No necesito calcular suma superior, suma inferior, nada. Necesito una grilla finita. Nada más. ¿Sí? Sí, Sí, profe. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Algo que no se haya entendido. Profe, Dime. yo tengo una duda, porque en Mate 2 calculamos volumen mediante secciones transversales también. Sí. Entonces, eso no es como igual a lo que estamos haciendo ahora. O sea, en sí no igual como se hace, sino igual en términos numéricos. Es igual en términos numéricos, sí. Pero el problema es que en Mate 2, por ejemplo, claro, nos enseñaron a calcular volúmenes de sólidos mediante secciones transversales o mediante sólidos de revolución, ¿no es cierto? Pero de repente va a haber el caso en que no todos los sólidos los podamos escribir con alguna sección transversal conocida, o no todos los sólidos los vamos a generar mediante una curva en revolución, ¿no es cierto? Hay volúmenes que son extraños, ¿no es cierto? Que no están generados de las maneras que vimos en Mate 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este curso? Vamos a poder calcular el volumen de esas cosas un poquito más extrañas. Vamos a ampliar nuestro espectro de abordar problemas, ¿ya? Ahora vamos a poder calcular volúmenes a cosas más generales, Profe, tengo una duda. ¿sí? La región siempre va a ser rectangular, ¿cierto? Por ahora, sí, por ahora. En la clase del próximo lunes vamos a cambiar las cosas y no van a ser rectangulares, van a ser regiones con más generales, ¿ya? Pero Vale. por ahora vamos a partir con rectángulo, lo más fácil, rectángulo, ¿sí? Sí, profe, está bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, Profe, consulta? ¿Mm? ¿y cómo se calcula todo esto? Con harta paciencia, con harto cariño, con harta dedicación. Generalmente con herramientas computacionales, ¿ya? Insisto, tú en Mate 2, cuando, no sé, cuando a ti te ponía tu profe de Mate 2, ¿ya? Te ponía, oye, calcula esto, tú no decías, ah, ya espere, profe, deje calcular la sumatoria de Riemann de superior aquí. No, ¿no es cierto? A ti te enseñaron que este simbolito te calcula el área. ¿Y cómo te lo enseñaron? Con la suma de Riemann. Y en la práctica, tú ocupabas herramientas que te, que te entregaban el valor de esa integral, ¿no es cierto? Igual que la derivada. Tú la derivada no la calculas con límites, ¿no es cierto? Tú dices, ah, la derivada de x cuadrado. Ah, espere, profe, deje de calcular el límite. No. Tú te sabes que la derivada de x cuadrado es 2x, ¿no es cierto? Aprendes algunas reglas. Lo mismo va a pasar acá. ¿Ya? Tú vas a aprender que de dónde viene este concepto de integral doble, que viene de la idea de tratar de calcular un volumen con rectangulitos, y en la práctica vamos a ver cómo se calculan de manera rápida. No, yo no conozco a tu profe de Mate 2, era otra. Ya, pero no sé si se entendió, Joaquín. Ujú, sí, sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Ya, pues. Entonces, si no hay, lo dejamos hasta acá, ¿ya? Y así todos van a almorzar, a descansar y nada, po. Entonces, la siguiente clase, si es que no me equivoco, es el día miércoles, sí, el miércoles. Y ya saben cuál es el link, cómo meterse. La clase la voy a subir al Google Drive y ahí la pueden revisar, igual que este documento que acabamos de generar, ¿ya? Así que aquí lo guardo y se los subo. ¿Cuándo los subo? Ahorita, ahora. Apenas
mi computador y mi internet puedan subirlo. Ahora. ¿Ya? Ya, pues chiquillos. Hay clases en el bloque de más tarde, ¿cierto? No, David, no van a haber clases en el bloque de más tarde. El bloque de más tarde es de ayudantía, ¿ya? Y las ayudantías parten, generalmente, van a partir la segunda semana, ¿ya? Esta primera semana no va a haber ayudantía. Ya, pues chiquillos, yo igual me voy a quedar algunos minutitos más, si es que tienen alguna duda o consulta, ¿ya? Pero la clase la dejamos hasta acá, ¿ya? Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Profe, cuídese. Cuídense, Chao, profe. Chao, profe. que le vaya bien. Chaito.